Muy bien chicos, estamos en el nivel 8. Tenemos 4 ejercicios de nivel 8 y tenemos que encontrar el equivalente. Muy bien, tenemos cologaritmo, antilogaritmo y logaritmo, ¿no? Primeramente vamos a comenzar lo que está dentro del paréntesis. Muy bien, a ver, comencemos de una vez. Aquí tenemos el logaritmo, ¿no? El logaritmo. Logaritmo, su argumento es una suma, 3 más 1 de base 2. ¿Esto qué es igual a ver? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Por ejemplo, lo podemos representar de la siguiente manera, mira. Colocamos aquí el logaritmo de 3 más 1. Bueno, aquí ponemos aquí el logaritmo de 2 de base 2. Recuerda, ¿no? Si el argumento y la base son iguales, esto es 1. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces aquí tenemos una suma de logaritmos, donde las bases son iguales. Entonces los argumentos se deben multiplicar o no. Correcto. Sería 6 en base 2. Entonces, de todo eso nos dio el logaritmo de 6 en base 2. Muy bien. Entonces aquí vamos a copiar. Tendríamos antilogaritmo, antilog de logaritmo de 6 en base 2. Recuerda que el antilogaritmo está en base 8. Muy bien, tenemos que aplicar propiedad de antilogaritmo. Bueno, aplicando propiedad de antilogaritmo sería de la siguiente manera, ¿no? Que el argumento se convierte en la base de... El argumento se convierte en que en el exponente de la base. Entonces sería 8 elevado al logaritmo de 6 en base 2. Muy bien, entonces tendríamos, ¿no? Colo, colo, en base 6 de 8 elevado a logaritmo de 6 en base 2. Muy bien. Colo es lo mismo que decir menos logaritmo. Logaritmo, recuerda que el argumento se mantiene tal como está y la base también se mantiene. Solamente cambia, ¿no? El nombre y el signo. Correcto. Y recuerda que el exponente del argumento pasa a multiplicar al logaritmo. Sería nada menos que menos logaritmo de 6 en base 2 por logaritmo de 8 en base 6. Aplicamos regla de la cadena. Tendríamos logaritmo de 8, pero 8 es 2 elevado al cubo de base 2, ¿no? Recuerda, menos aquí, menos. Y aquí esto pasa a multiplicar el logaritmo. Tendríamos, por supuesto, ¿no? Menos 3. Muy bueno sería la respuesta, porque el logaritmo de 2 en base 2 es 1. ¿Sí? Argumento que es igual que la base es 1. Continuamos con el ejercicio número 2. Bueno, para resolver este ejercicio número 2, vamos a aplicar una pequeña propiedad de cambio de base. ¿Sí? Ahí está la pequeña propiedad. En una división de logaritmos de mismas bases, se coloca el logaritmo de A en base B. Muy bien, esa pequeña propiedad vamos a aplicar, ¿sí? A ver, aquí vamos a copiar. Tendríamos aquí m es igual a b elevado a... Recuerda que este logaritmo tiene base 10, ¿o no? Aquí colocamos 10, a ver, espero que se note, base 10, y aquí también tiene base 10. Aquí vamos a aplicar esa propiedad, ¿sí? Pero en tu mente debe estar que esto es A y esto es B, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribe? De esta manera, ¿o no? ¿Sí? Recuerda, esto es A y esto es B. Entonces tendríamos de la siguiente manera, mira.
Tendríamos aquí el logaritmo. ¿Logaritmo de qué? De logaritmo. ¿Estará como tu A? ¿O no? Por supuesto que sí. Esto era como tu B, pero B va como la base. Sí, tendríamos de esa manera. Por supuesto que sí, no, voy a poner aquí un paréntesis para no confundirnos. Correcto, ¿no? Aquí M. M es igual a B. Aquí hacemos un pequeño cambio del argumento y de la base general. Tendríamos aquí el logaritmo de A en base B. Por supuesto aquí elevado al logaritmo de A en base A. Recuerda que esto es 1, ¿no? 1. Y solamente tendríamos aquí, si vamos a continuar aquí, de color morado, M es igual a B elevado al logaritmo de A en base B. Bueno, no, también vamos a cambiar. Por supuesto que sí, de esa manera. Que sería A elevado al logaritmo de B en base B. Finalmente, M sería A. Y eso sería nuestra respuesta para el ejercicio número 2. Bueno, ejercicio número 3. Muy bien, dice resuelva y indique X por Y. Muy bien, chicos. A ver aquí. A ver qué podemos hacer aquí. Aquí vamos a copiar tal como está aquí. Tendríamos aquí 31 el logaritmo de X más 71 logaritmo de Y. Esto es igual a 20. 29 también copiamos, 29 logaritmo de X, ¿o no? Tendríamos E con logaritmo. Eso es nada menos que menos 11 logaritmos. Simplemente solo cambia el signo, ¿sí? Y el nombre. Se convierte en logaritmo. Muy bien, chicos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar, ¿qué te parece? Sí, vamos a sumar. Hacemos una pequeña suma. Nos da nada menos que ¿cuánto? Bueno, sumando aquí, ¿cuánto sería? Sería 60, ¿o no? 60 logaritmo de X. Aquí sería ¿cuánto? Más, más 60 también. 60 logaritmo de Y. Aquí tendríamos ¿cuánto? 60, ¿no? Por supuesto que sí. Cancelamos. Tenemos logaritmo de X más logaritmo de Y es igual a 1. Muy bien, recuerda que las bases son iguales, 10 y 10. Entonces tenemos una suma de logaritmos de bases iguales. Entonces, ¿qué pasa con los argumentos? Se van a multiplicar uno, X por Y en base 10. Esto es igual a 1. Entonces, razonando rápidamente, X por Y, ¿cuánto debe ser? Debe ser nada menos que 10, ¿o no? Porque si esto es 10, si el argumento y la base son iguales, nos va a dar 1. 1 es igual a 1, correcto. ¿Ves? De esa manera. Entonces, X por Y es 10. Y eso es lo que nos pide. Muy bien. Muy bien. Tenemos el siguiente ejercicio. Indique X sub 1 por X sub 2 sobre X sub 1 más X sub 2 más X sub 1. Muy bien. Vamos a multiplicar aquí por logaritmo de X. Y aquí también vamos a multiplicar por logaritmo de X. ¿Sí? Claro, eso sí se puede hacer logaritmo. Nosotros podemos escoger la base, ¿sí? Cualquier base. Pero en esta ocasión vamos a escoger base X. Entonces tendríamos logaritmo de 25 elevado al logaritmo de X
de argumento 3, base x, ¿sí? Muy bien, esto es igual a logaritmo de base x de x al cuadrado menos 5x más 15 elevado a logaritmo de x de argumento 5. Aplicamos propiedad fundamental del logaritmo, donde si el argumento tiene un exponente, ese exponente baja a multiplicar. Entonces sería logaritmo de 3 de base x por logaritmo. A ver, ese 25 es 5 al cuadrado, pero ese cuadrado pasa a multiplicar o no. Y bueno, vamos a colocarle aquí. Sería aquí logaritmo de 5 en base x es igual, baja a multiplicar, tendríamos aquí logaritmo de 5 en base x por logaritmo de x al cuadrado menos 5x más 15 de base x, ¿no? Simplificamos, por supuesto que sí. Bajamos un poco. Y una vez más, ya que está multiplicando, pasa como exponente del argumento. Sería logaritmo de 3 al cuadrado, sería 9 en base x. Es igual a logaritmo de x al cuadrado menos 5x más 15 en base x, ¿no? Finalmente se van a simplificar y solamente tendríamos 9 es igual a x al cuadrado menos 5x más 15. Correcto. Llevamos solamente a un solo miembro y lo vamos a igualar a 0, ¿no? Muy bien, tendríamos x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Factorizamos mediante aspa y vamos a tener dos factores, ¿o no? Sería nada menos que aquí el 3 y el 2, negativo y negativo. Igualamos a 0 y igualamos a 0. Si igualamos a 0 vamos a tener dos soluciones, que sería x1 es igual a 3 y x2 es igual a 2. Bueno, por supuesto que sí. Entonces simplemente nos queda reemplazar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide? Aquí sería x1 3 por x2. Aquí sería nada menos que 3 más 2 más 3, ¿no? Muy bien. A ver, aquí en el numerador nos da 6 y en el denominador nos da 6 de 8. Sería 3 cuartos. Y eso sería la respuesta.